¿Cómo están? Bueno, feliz día a los padres. Perdón que estoy llorando, pero esa canción es bien sentimental. Es un honor para mí compartirles la palabra de Dios esta mañana. El día de hoy me gustaría tocar el tema ¿Cómo es mi Padre? Así se llama el tema de esta mañana. ¿Cómo es mi Padre? Y está basado en 2 Corintios 1, del 3 al 6. Abran sus Biblias en 2 Corintios 1, del 3 al 6. Cuando lo tengan, díganme amén. Y el tema que voy a abordar esta mañana es ¿cómo es mi Padre? Y es que tenemos un Padre terrenal que amamos, que nos ama, que lo queremos mucho, pero tenemos un Padre celestial que nos ama aún más a nosotros y que nosotros lo deberíamos de amar a Él más. Él debería de tener el primer lugar en nuestro corazón, no el segundo ni el tercero, debería de tener el primer lugar. Y quiero leerles los versículos del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Ahora, en primer lugar, ¿cómo es mi Padre? Versículo 3, misericordioso. Dios es muy misericordioso con cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Él es misericordioso, Él perdona, Él nos ama. Un Padre que ama, perdona. Un padre que ama a sus hijos perdona todo lo que ellos hacen, a pesar de que sus errores sean muy grandes. Un ejemplo de eso es el hijo pródigo. Se lo gastó todo él, todo el dinero que le había dado, toda la herencia que le había dado el padre. Muy posiblemente al papá no le importaba el dinero, le importaba a él. Al papá no le importó que se gastara todo el dinero que le había dado. Eso fue lo menos que le importó. A él le importó el acto, lo que él hizo, pero aún así que le dolió que su propio hijo haya malgastado todo lo que él trabajó por años y años y años. Aún así lo perdonó. ¿Por qué? Porque fue misericordioso. Dios es misericordioso con nosotros. Nosotros cometemos errores todos los días. Y todos los días Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Entonces Dios es el Padre de la misericordia. Su misericordia es muy grande. Quiero que nos salgamos un poco de 2 Corintios y vayamos a Salmo 103. Luego vamos a volver a 2 Corintios, pero quiero que vayamos a Salmo 103, versículo 11, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Él engrandece su misericordia a los que le temen. Si tú temes a Jehová, Él tiene más misericordia por ti. Su misericordia es la de un padre. Quiero que nos vayamos al versículo 13 de Salmo 103. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda
de que somos polvo. Como dice ahí, como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece por cada uno de nosotros. Así como el Padre perdona a sus hijos por todos los errores que cometen, porque nadie es perfecto, así Dios nos perdona a cada uno de nosotros y nos tiene misericordia todos los días y nos da el pan de cada día y vivimos día a día gracias a Dios. Si fuera por otra persona, yo creo que entender el corazón de Dios es muy difícil porque tiene mucha misericordia. Usted se imagina perdonar a 1 millón, es un chorro de personas a las que perdona todos los días, a las que cometen errores gravísimos, pero los perdona, nos perdona a nosotros. Entonces su corazón es grande, tiene un corazón de un padre, su misericordia es eterna. Versículo 17 de Salmo 103 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es hasta la eternidad, desde la eternidad, principio, fin, alfa y omega. Él es eterno, su misericordia es eterna hacia nosotros, es muy misericordioso con nosotros. Póngase a pensar, ¿usted tendría el corazón de perdonar mucho, todos los días? Apenas cuando nos hacen algo nos cuesta perdonar, imagínese todos los días un montón de errores, perdonar a un montón de gente. Si nos cuesta perdonar a nosotros una sola cosa que nos hacen, que nos dolió la vida que nos lo hicieran, que había odio, rencor, amargura en nuestro corazón, si nos dolió perdonar esa cosa, eso que nos hicieron, eso que te dañó, ¿cómo vamos a perdonar un montón de cosas? No podríamos. El corazón de Dios es muy grande, demasiado especial y único como para tener mucha misericordia y perdonarnos a nosotros. Como lo dije antes, el hijo pródigo es un muy buen ejemplo de cómo un padre perdona a sus hijos, de cómo él perdonó a su hijo, porque él volvió. Hay que volver, nosotros debemos de volver al corazón de Dios. Debemos de pedirle perdón a Dios, que Él nos pueda perdonar por nuestros pecados. Ahora, volvamos a 2 de Corintios. ¿Cómo es mi Padre? En segundo lugar, consolador. 2 de Corintios 1, versículos 3, dice que es Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, Él nos consuela en las tribulaciones. Y aquí dice, en todas nuestras tribulaciones. Ahí no dicen pocas, ahí no dicen unas cuantas, ahí no dicen una, en dos veces al año te voy a consolar. No, dice en todas nuestras tribulaciones, todas. En todos los problemas que nosotros tengamos, ahí va a estar Dios. Pero el problema es que a veces no lo escuchamos, a veces no queremos escuchar, porque no es que Dios no quiera, no es que Dios no nos quiera hablar. A veces pensamos que Dios se vuelve egoísta y es como Dios no es egoísta, los egoístas somos nosotros. A veces pensamos que Dios no nos quiere escuchar y decimos, como Dios tiene otros hijos, se ocupa de ellos y no se ocupa de mí. Y no es así, sino que nosotros somos los que tenemos que abrir nuestros corazones. Nos consuela como nadie más lo haría. 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero quedarme donde dice que Él mismo nos fortalece. Dios nos fortalece en los problemas más difíciles, en las situaciones más difíciles, cuando estamos enfermos, cuando un ser querido
se va a la presencia de Dios, cuando tenemos problemas financieros, en todo momento Dios nos fortalece a nosotros. ¿O me va a decir que usted no ha estado enfermo y Dios no lo ha fortalecido a usted? Claro que sí. Un padre hace eso. Un padre consuela a sus hijos. Un padre fortalece a sus hijos. Consolar significa amar, mostrar ese amor hacia sus hijos. Yo hace como el año antepasado, creo que fue, sí. A mí me hospitalizaron 3 días en el hospital y fueron 3 días porque no sabían qué tenía, me hicieron un chorro de exámenes, me sacaron como 10 veces sangre, yo ya no quería estar ahí. Estar en un hospital es horrible, eso es lo peor del universo. Y no sé cómo hay gente que aguanta una semana, un mes, que están bien enfermos, la gente que tiene enfermedades crónicas. Yo de verdad admiro esa fuerza de voluntad porque yo no podría. Yo salí de ahí hueliendo hospital, a inyección, a sangre, medicina, doctor. Y yo estuve ahí 3 días y estuve con mi mamá. Yo sé que es el Día del Padre, pero yo tengo a mi mami y la amo. Y ella estuvo conmigo los 3 días, no me dejó sola ni un momento, no se fue a la casa, no dijo ya vengo, que sí me pudo haber dejado ahí con una enfermera y le pudo haber dicho, mire, ya vengo, solo voy a ir a la casa, voy a ir a traer ropa, voy a ir a traer comida. No hizo eso, se quedó ahí los 3 días. Y en la madrugada cuando me levantaron a sacarme sangre, yo le decía, mami, porque yo soy muy miedosa y a mí me dan miedo las inyecciones, a mí no me gustan. Mira, mi hermano tiene 6 años y ese niño es muy valiente, pero muy valiente, mucho más que su hermana mayor. Sí, y él me hace burla, él me dice, ¿y tú vas a llorar? Y yo, sí. Y él con 15 años y yo con 6, y él no llora. Mire, él es un valiente guerrero, él estira el brazo y nada. No llora, pero nada, mientras que yo sí. A mí no me gustan las agujas, no me gusta ver esas cosas, me da cosa. Y recuerdo que ella estaba ahí, ella me decía, Andrea, todo va a estar bien. Andrea, tú vas a salir de aquí. Porque estábamos afligidos, que los doctores no sabían qué tenía. Y me decía, todo va a estar bien, tú estás bien, Dios nos va a sanar. Ella, eran las 2 de la mañana y ella orando por mí, cuando pudo haber estado en la casa durmiendo tranquilamente. Ella me consoló en ese momento que estaba aterrorizada porque me entró de todo. Y ella estuvo ahí, ella fue mi consuelo. Ella estuvo ahí para consolarme a mí. Si ella estuvo para consolarme a mí, Dios también nos consuela a nosotros. Dios me consoló aún más todavía. Un padre es el que consuela. Un padre es el que está ahí, el que ama, el que demuestra amor, preocupación a sus hijos. Ese es un buen padre, el padre ideal. En tercer lugar, ¿cómo es mi padre? Formador. Diga conmigo, formador. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Ahora, ¿por qué formador? Porque Él me consuela a mí para que yo consuele a otros. Aquí lo dice. Entonces Él me forma a mí para que yo pueda consolar a los demás. ¿Por qué formador? Porque un padre cría, un padre educa, un padre que ama disciplina. Yo no lo entendía porque yo decía, porque he escuchado esa frase de, porque te amo te pego, y es como, nah.
Y hasta ahora lo entiendo porque es verdad, nos lleva al camino correcto, nos ayuda, nos educa, quieren que nosotros seamos personas de bien y por eso nos corrigen. Entonces, por eso Dios me corrige a mí, por eso Dios me forma a mí, para que yo pueda consolar a otros. Un ejemplo de eso sería cuando alguien tiene una pérdida. Yo hace semanas perdimos a nuestra abuela, a mi bisabuela, y una persona que ha perdido a sus abuelos, recuerdo que fue la única persona que yo sentí que me entendió en ese momento, que me dijo, todo va a estar bien, yo sé que duele, pero vive lo más que puedas por esa persona, porque no te gustará que ella en el cielo te mire mal, triste, derrotada. Ella te quiere ver feliz, predicando, así como te veía predicando aquí, así te quiere ver predicando en el cielo. Y recuerdo que sus palabras me dieron aliento, y ese consejo que me dio él se los doy a ustedes. Si un ser querido de ustedes partió a la presencia de Dios, yo sé que duele, sí, pero vivan lo más que puedas por esa persona. Cuida a los que le quedan, cuida a la familia que le queda, cuídalos, pero vive lo más que puedas por esa persona. Porque a esa persona en el cielo no le va a gustar verte triste aquí. No le va a gustar verte decaído, derrotado, fracasado. No, esa persona te quiere ver feliz. Aún en el cielo te quiere ver feliz y no triste. Entonces, Él nos forma para que nosotros podamos consolar a otros. Yo he visto el apoyo que la iglesia le ha dado a mi papá en este tiempo, y yo realmente les agradezco, porque eso lo consuela a él. Eso lo ha consolado mucho, la iglesia lo consuela a él. Y eso es porque Dios nos forma a cada uno de nosotros. En cuarto lugar, ¿cómo es mi Padre? Dador. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, Él me da más. Así como abundan las aflicciones, así abunda también nuestra consolación. Me da paz en la tribulación. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, tengamos paz en la tribulación, que yo sé que cuesta porque nadie tiene paz en un problema. Pero se logra, se puede, si confiamos en Dios. Él me recompensa después de la tribulación. Según de Corintios 4, del 17 al 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué quiere decir ahí? Nosotros los humanos no vemos como Dios ve, no lo vemos como Dios ve. Dios ve cosas muy grandes. La Biblia dice que sus caminos, sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros. El corazón de Dios no se compara con lo de nosotros. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito. No vemos lo esencial. Es invisible, no vemos lo necesario, no tenemos esa mente. No podemos.
pero Él me recompensa después de la tribulación. Ahí dice, pues las cosas que se ven son temporales, las tribulaciones son temporales, dice ahí, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, Dios me recompensa a mí después de la tribulación, porque después de la tribulación viene la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Siempre viene la bendición, siempre viene lo bueno, lo que se disfruta. Viene después del problema. Yo hace hace unas 2 semanas, salí de clases, al fin. Ya estoy de vacaciones, ya terminé mi año escolar, lo pasé. Sí, que grité mucho. Sí, lo pasé, gracias a Dios, con buenas notas y todo bien. Y realmente ha sido un año muy difícil y muy movido. Y mi papá nos llevó a comer a Lucas y a mí. Y mientras estábamos comiendo, mi hermano ahí estaba payaseando, porque es un niño. Y yo siempre he dicho, ese niño me trae alegría. Ayer estábamos hablando con mi mamá y yo le digo, mami, es que sin ese niño mi vida sería más aburrida. Y se lo dice una tremenda aburrida de primera. Mi vida sería muy aburrida sin ese niño. Ayer se estaba riendo y riendo sin ninguna razón alguna. Y yo le decía, este es el hermano que me prometieron, esta es la promesa por la cual oré años y años y años. Y yo lo veo, y cuando estábamos cenando esa noche con mi papá, yo reflexionaba y yo decía, gracias por otro año más, por el conocimiento que me has permitido a mí conocer, por todo lo que sé, por todo lo que me han enseñado, por la educación, por otro idioma, gracias Dios. Y yo ahí decía, Dios es un Dios dador. Dios nos da a nosotros, nos recompensa a nosotros. Y realmente hay que valorar eso, hay que valorar esas pequeñas cosas. Lo que Dios provee, lo que nos provee a nosotros todos los días. Y todo eso hay que dar gracias. En quinto lugar y en último lugar, ¿cómo es mi Padre? Versículo 6, Salvador. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Él me salva de la tormenta. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él me salva a mí de la tormenta. Él me salva a mí de ese problema, aun cuando no tenemos fe. Porque a veces no tenemos fe y eso pasa muy seguido. Y aún así que no tenemos fe, aún así Él está ahí, cuidándonos y salvándonos siempre a nosotros. El pastor salva a sus ovejas, deja a las 99 y se va por la otra. Se va por nosotros. Él nos salva a nosotros, me salva de la condenación. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No vino a condenarnos a nosotros, no vino a juzgarnos a nosotros. Todo el mundo conoce Juan 3:16, ¿sí o no? Pero nadie lee el 17. Nadie lee lo que le sigue. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A pesar de que tiene mucha justificación para juzgarnos, no lo hace. A pesar de que Él, el único, perfecto, nos podría juzgar teniendo todo el derecho de hacerlo, pero no lo hace. No vino aquí a eso.
vino con el corazón más humilde posible a ser sacrificado por nosotros, a morir por nosotros. Esos 39 latigazos no fueron por gusto, esos 7 derramamientos no fueron por gusto, no lo fue, todo tiene su recompensa. El jueves, el Día del Padre, en la noche, mi hermano empezó a contar muchas historias de la Biblia, muchas. Se sabe más la Biblia que yo. Contó muchas historias. Yo, en serio, que ese día quedamos con mi papá asombrados. Yo me puse a llorar porque 6 años y más de 20 historias de la Biblia. Y ahí le estaba enseñando yo, y yo le decía: mi amor, Jesús sufrió 39 latigazos por nosotros. Y decía: 30. Y yo: no, mi amor, 39. Y me decía: 39. Y yo me pongo bien orgullosa de él, porque 6 años y contó todo el Antiguo Testamento. Y ahí se sentó y empezó a contarlas. Y yo digo: este niño va a ser tu siervo, este niño va a ser pastor, este niño te va a servir, este hijo es tuyo, tú le enseñas. Lucas ahí ve una serie que se llama Super Libro, y ahí enseñan todas las historias de la Biblia, y ahí él se las sabe todas. Él le cuenta la historia de Daniel, la del foso de los leones, de los amigos de Daniel, le cuenta la historia de Abraham, de Isaac, de David, de Lázaro, de todo lo que usted se puede imaginar, de Moisés, de Jonás, de José. Un niño de 6 años. Y yo lo miraba y yo decía: Dios, es que eres grande. ¿Cómo haces que un niño cuente todas estas historias? Yo quedé impactada. Yo jamás había escuchado a un niño de 6 años contarme todo el Antiguo Testamento ahí sentado, y lo contaba tal cual. Él no se saltó no le agregó nada, no le faltó nada, todo como era. Y ahí están mis testigos. Y mi papá que se sabe la Biblia, él hasta se asombró. Él se asombró porque le contó todo. Y le decía: papi esto, papi lo otro. Y yo decía: Dios es misericordioso, Dios es dador, Dios nos bendice, Dios nos ama. Yo no tenía palabras y no tengo palabras, no le puedo explicar, pero yo quedé impresionada, porque yo digo: Dios me salva a mí. Y mi hermano lo decía, que Dios nos salvó en la cruz del Calvario, decía él, donde derramó su sangre. Y me decía: por ti y por mí. Yo decía: wow. Yo decía: Dios es grande. Yo decía: Dios es mi Padre. Y yo quiero que usted lo diga conmigo: Dios es mi Padre. Dios me ama y nos ama. Y lo ama a usted, a su familia, con sus errores y sus imperfecciones, pero Él lo ama tal como lo oye. Tan grande amor que dio a su Hijo para que sufriera. No fue una muerte rápida. Ojalá hubiera sido así. Ojalá solo le hubieran metido una lanza, pero no fue así. Lo hicieron sufrir. Recuerdo que Lucas decía: y le metieron una lanza, decía Lucas, donde salió agua.
Y el niño lo decía y yo decía, es verdad, hasta la última gota de sangre, donde ya no había nada, ya no había sangre, había pura agua. Ya no había nada de Jesús, nada de su cuerpo, nada, su espíritu, todo se fue con nuestros pecados, todo. ¿Y por qué no somos agradecidos por lo que Dios hizo hace años y por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer en un futuro? Porque estoy 100% segura que la misericordia de Dios es eterna. Lo dice aquí Salmo 103, la misericordia de Dios es eterna. Y hoy yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y que hoy puedas decir, mi Padre es misericordioso, mi Padre es consolador, mi Padre es dador, mi Padre es formador y mi Padre es salvador. Dios nos dio el regalo más grande del universo, la salvación. Y hoy quiero que tú cierres tus ojos y alces tus manos y que le puedas decir, ay Dios, gracias. Gracias por ser mi Padre. Gracias por no abandonarme. Gracias por recogerme en tus brazos como tu hijo. Gracias por formarme a mí. Gracias por darme. Gracias por ser un padre. Gracias por tener ese corazón misericordioso, ese corazón humilde, ese corazón que consuela, ese corazón que ama. Gracias por consolarme en los momentos más difíciles. Gracias por ser el mejor papá. Gracias por jamás abandonarme a mí. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Y hoy te va a recoger a ti. Y hoy le vas a entregar tu corazón a Dios. Hoy le vas a entregar tu corazón. Todo lo que tienes ahí. Tal vez no sea mucho, pero a Dios solo le importa tu corazón, un corazón rendido y quebrantado. Hoy le vas a decir, Dios, hoy te entrego mi corazón. Papá, hoy te entrego mi corazón, hoy te doy gracias. Te doy gracias por todo lo que haces por mí, por todo lo que has hecho por mí y por todo lo que vas a seguir haciendo por mí. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo. Gracias, Dios. Gracias por ser el mejor papá. Gracias por ser el mejor papá, Dios. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús, hoy se restauran corazones. En el nombre de Jesús, hoy se restauran corazones. Hoy tu corazón es restaurado y quebrantado. En el nombre de Jesús, entrégate ante tu Padre, aún así con tus errores. Pídele perdón porque no eres perfecto, porque vas a seguir cometiendo errores. Pide perdón, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Hoy te pido por estos corazones que quieren un perdón, que quieren tu perdón, que están buscándote a ti. Hoy, Padre, hoy yo te busco en el nombre de Jesús. Hoy yo te busco. Tu amor me envuelve.
tienes un Padre que te ama y que te está esperando, que te está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a Él, para que tú vuelvas al corazón del Padre. Vuelve,